Santo, 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 poderoso Dios. Santo, 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 poderoso Dios. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor. Santo, 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 poderoso Dios. Santo, 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 poderoso Dios. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Santo es el Señor. En el nombre del Señor Jesús, Dios me perdonó y renací, y el amor que recibí quiero compartirlo contigo aquí. Dijo libremente te di mi amor, libremente da. Ve mi nombre y porque tú crees, otros también creerán. En su nombre nos da poder en el cielo, tierra y doquier, y el poder que recibí quiero compartirlo contigo aquí. Dijo libremente te di mi amor, libremente da. Ven mi nombre y porque tú crees, otros también creerán. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad.
y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese esto del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo para apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron. Y a otros muchos golpeando, a unos matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Estamos ya en julio. Se nos está yendo el año y nos damos cuenta de que el Señor ha sido fiel, nos ha acompañado durante este tiempo. A pesar de las dificultades, de las pruebas que muchos de entre nosotros han tenido que afrontar. A pesar de esto, a mitad de año ya vemos la obra del Señor maravillosa en las 5 zonas donde estamos trabajando alrededor de Cúcuta, para que estén orando por nuestros líderes, los hermanos que están al frente de estas comunidades, llevando el Evangelio y discipulando también. Hoy continuamos con la serie que hemos venido trabajando durante los últimos meses, preguntas en torno a Jesús, porque Marcos se ha diseñado así, se ha escrito de esa manera. Me parece hermosa la forma en la que Marcos ha desarrollado su evangelio. Hoy ya estamos comenzando la segunda parte del libro de Marcos. Podríamos dividir Marcos en diferentes partes, pero en términos generales, Marcos se divide en el ministerio de Jesús antes de llegar a Jerusalén, capítulos 1 al 10, y a partir del capítulo 11, el ministerio de Jesús en Jerusalén, la última vez que fue a Jerusalén para comenzar la semana de pasión, así como la hemos llamado. En esta segunda parte, Marcos capítulo 11, encontramos la pregunta de las preguntas en torno a Jesús. Les invito a que volvamos a leer
Marcos 11, versículos 27 al 33. Volvieron a Jerusalén, luego mientras él andaba por el templo. Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús les dijo: yo les haré una pregunta, respóndanme. Y yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Entonces, respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Les parece si oramos para desarrollar la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Padre, gracias te damos por tu preciosísima palabra, porque a través de ella recibimos el alimento que tú nos provees. Gracias porque podemos escucharte, escuchar tu consejo, pero también vernos a nosotros mismos y nuestras realidades. Y podemos examinarnos y cambiar algo. De hecho, no somos nosotros quienes cambiamos por nuestra propia cuenta, sino es tu obra en nosotros. Gracias te damos porque hoy, una vez más, vamos a escuchar tu palabra y tu voz. Ayúdanos para que nosotros cambiemos de tal manera que podamos estar convencidos de que te estamos siguiendo. Bendice a mis hermanos y hermanas en casa y ayúdanos en medio de esta pandemia, en medio de este aislamiento, a crecer como iglesia y a unirnos cada día más. Te lo pido en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Interesante la pregunta que le hacen a Jesús y la respuesta de Jesús. A mí me parece súper cargada de un humor sano, pero también la ironía de ellos reflejada en la respuesta de ellos y en la respuesta de Jesús a esa respuesta de ellos. No sabemos cuando sí sabían. Y el Señor les dice: tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿saben una cosa? De hecho, Jesús sí les responde. Y les responde a continuación. Pero todavía no vamos a entrar en la respuesta de Jesús. La pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Esta pregunta revela la confrontación de Jesús a la religiosidad de ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los dirigentes religiosos del pueblo de Israel en el primer siglo. Ellos son los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los que tenían el poder religioso, los que controlaban la vida religiosa del pueblo de Israel de la época. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Que ellos preguntan: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Cuáles cosas? Yo les invito a que con Biblia abierta usted me acompañe a ver algunos detalles que se encuentran aquí. Capítulo 11, el Señor Jesús entra a Jerusalén. Es la entrada triunfal a Jerusalén. Pero ¿en qué parte gira todo el desarrollo de lo que Jesús hace y lo que Jesús predica? Versículo 15 del capítulo 11. Llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo. Y es en el templo donde Él hace algo que a ellos les confronta.
Versículo 27, volvieron a Jerusalén, luego mientras él andaba por el templo, otra vez, y ahí es donde tiene ese diálogo con los líderes religiosos de Israel en el primer siglo. Capítulo 12, versículo 35, hay un diálogo entre Jesús y los líderes religiosos. Versículo 35 dice, mientras estaba enseñando en el templo, Jesús respondió, y en el templo aparece una vez más en el capítulo 13, versículo 1, cuando ya sale Jesús de allá. Cuando él salía del templo, uno de sus discípulos dijo. Entonces, los capítulos 11 y 12 se desarrollan en el templo y alrededor del templo, en torno al templo y a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús en cercanías del templo, en el templo? ¿Qué es lo que enseña que ellos le exigen y con qué autoridad haces estas cosas? Comenzamos por la entrada triunfal. Sí estaba escrito en el Salmo, por ejemplo en el Salmo 118, que vendría un Mesías, que vendría un rey cabalgando al que todos gritaban y cantaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús les dice a sus discípulos que vayan y busquen un borriquillo, y Jesús se monta en el borriquillo e ingresa a Jerusalén. Y todos, después de ver todo lo que ha hecho Jesús, a cuántos ha sanado, que le ha dado vista a los ciegos, que ha hecho milagros, que ha multiplicado los panes, todos dicen, obviamente este es el Mesías. Y cuando él entra en el borriquillo, la gente lee lo que está pasando. Hacen una lectura escatológica del Salmo 118 y de algunos otros pasajes dicen, este tiene que ser el Mesías. Y comienzan a recordar el Salmo 118 y a cantar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entró Jesús en Jerusalén, versículo 11, en el templo, y habiendo mirado todo en derredor, como la hora ya era tarde, salió para Betania con los 12. Y a la mañana siguiente vuelve al templo. Se encuentra una higuera que no tiene fruto, pero tiene hojas. Y todos ya sabemos, y ustedes han escuchado, que el problema no es de Jesús al no encontrar al no encontrar higos en la higuera con hojas, sino el problema es de la higuera, porque si tiene hojas es porque tiene higos. Pero estamos hablando de una higuera que tiene hojas, pero no tiene fruto, y por eso Jesús la maldice. A continuación Jesús entra en el templo, como si fuera una parábola escenificada de lo que vendría a continuación. ¿Qué es lo que ellos tienen? Templo. Ellos tienen un templo preciosísimo. Ellos tienen un templo magnífico, digno de la admiración de cualquier persona. Pero tienen templo, ¿y qué es lo que Jesús encuentra dentro del templo? Capítulo 11, versículos 15 al 19, lo leemos por favor. Llegaron a Jerusalén y Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno, y enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle. ¿Qué fue lo que encontró Jesús allí? Encontró una mercadería. Encontró un lugar donde, según nos dicen los textos extrabíblicos, la casa de Anás era la dueña de la economía del templo. Ellos ganaban por cambiar monedas, ellos ganaban por los sacrificios que hacían, ellos vendían a altos costos, cambiaban a tasas muy altas, y el pueblo que llegaba a adorar salía perjudicado, salía robado literalmente. Eran mercenarios de la fe. Estaban utilizando la fe del pueblo para llenarse de dinero.
¿Qué les interesaba a ellos? El dinero. ¿Qué les interesaba a ellos? El poder sobre la gente, la influencia sobre la gente. Y Jesús se da cuenta de esto. Y Jesús vuelca las mesas y echa todo el mundo de ahí, porque se enoja. ¿Cómo es posible que están utilizando la casa del Señor, el templo del Señor, para llenarse de dinero, para aprovecharse de la vulnerabilidad de la gente? Y el Señor Jesús ve aquí un contraste tan marcado, el mismo contraste que vio en la higuera, que tenía hojas, tenía apariencia de tener fruto, pero no tenía fruto. Ahora ve a continuación un templo que tiene apariencia de una religión pura, de un Dios que vive dentro de él, apariencia, pero un lugar de avaricia, poder y asesinato. Están urdiendo el plan para matar a Jesús. Y Jesús entra como el Mesías prometido. Y Jesús vuelca las sillas y las mesas de los cambistas. Y Jesús a continuación les reprende. ¿A quiénes? A los líderes religiosos, a los que frente a todos los israelitas de la época tenían autoridad de ser portadores de la palabra de Dios. Y es esto lo que ellos ven, este desafío que Jesús les está haciendo, frontal. Jesús no viene a jugar con ellos. Jesús los golpea de frente con lo que están haciendo. Y ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿De dónde viene la autoridad que ellos esperan? De un maestro prominente de la época. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, cuando da sus credenciales, dice que él ha sido formado a los pies de Gamaliel. Hay un maestro que está, por decirlo así, garantizando que ese nuevo maestro está bien formado. ¿Cuál es el maestro con el que se formó Jesús? ¿Quién te dio autoridad? ¿Tú en qué escuela estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? Ni siquiera has venido a estudiar a Jerusalén para que vengas a decir estas cosas y para hacer estas cosas y para confrontarnos de esta manera. Para ellos Jesús no tiene autoridad porque no tiene las credenciales correctas. Para ellos Jesús es un peligro porque está desafiándolos en lo que a ellos más le duele, en el poder, en la influencia sobre la gente y en la avaricia, en el dinero que estaban ganando. La gente sigue a Jesús, la gente escucha a Jesús y ellos tiemblan frente a Jesús. Pero Jesús los conoce. Y Jesús a continuación no solo está confrontando el pecado de ellos, sino que está descubriendo realmente el corazón de ellos. ¿Cuál es el verdadero problema en los líderes religiosos? Lo vemos a continuación, ya lo leímos. Jesús les pregunta por Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Es el pregonero. Marcos ya lo ha presentado en el capítulo 1. Él es el pregonero del rey que vendría. Jesús toma, y me parece que él es sabio en este sentido. Él toma a una figura respetada, grande, no tan respetada como él mismo, no tan grande como él mismo, para darles un ejemplo. Les dice, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Y fíjense lo que dice el versículo 32. Ellos decían, si decimos del cielo, ¿por qué no lo creyeron? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Juan había dado bases, pruebas de que él era profeta
Sí. Y aún así no lo creyeron. ¿Había dado Jesús pruebas, evidencias de que Él era el Mesías prometido? Sí. De sobra les había dado pruebas. ¿Ellos sabían que Jesús era el Mesías prometido? Sí, lo sabían. ¿Y cuál fue el pecado de ellos? Era tanta su avaricia, era tanta su hambre de poder y de influencia sobre la gente, que a pesar de que podían ver que Jesús era el Mesías prometido, el rey que vendría, no creyeron en él. Y a continuación, la pregunta: ¿con qué autoridad haces esas cosas? Esa pregunta que manifiesta el pecado de ellos es la pregunta que manifiesta el corazón depravado de ellos. La respuesta en el capítulo 12, ¿les parece si la leemos? Entonces comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores una parte del fruto de la viña. Y recuerde la palabra fruto, ¿no? Pero ellos lo tomaron, lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero a ese le hirieron en la cabeza y lo afrentaron. Y envió otro, y a este lo mataron. Envió muchos otros, pero a ellos los herían a unos y mataban a otros. Teniendo todavía un hijo suyo amado, por último, también lo envió a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle, y la heredad será nuestra. Y lo prendieron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. Esta parábola Jesús la usa para responder a la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? La parábola manifiesta el pecado de ellos también. La parábola manifiesta también el cumplimiento de Dios en quién es Jesús. Ellos entienden la parábola y saben que se refiere a ellos. Versículo 12, ellos procuraban prenderle, pero temían a la multitud porque sabían que en aquella parábola se había referido a ellos y dejándole se fueron. Jesús está manifestando con esta parábola el pecado de ellos. A ellos les molestaba Jesús, no por quien era Jesús, sino porque les estaba quitando el poder que ellos tenían, los estaba confrontando. Pero la respuesta de Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas?, está en el versículo 6, teniendo todavía un hijo suyo amado. Ya Marcos ha presentado a Jesús así, como hijo suyo. Capítulo 1, versículo 11, en el bautismo Jesús escuchó: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En el monte de la transfiguración también: este es mi hijo amado, a él oigan. Y ahora está hablando de una parábola que manifiesta el pecado de ellos, cómo matan a los profetas, cómo los echan. La religiosidad es tan alta y la piedad tan nula que acaban, arrestan, echan, apedrean, rechazan a todos los mensajeros que el Señor les envía, incluso a su mismo Hijo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Con la autoridad que mi Padre, el que me envió, me ha dado. Esa es la respuesta de Jesús a la pregunta a través de la parábola. Qué difícil
enterarse en Marcos, cuando uno va leyendo el Evangelio, que los enemigos de Jesús no son las prostitutas, no son los recaudadores de impuestos, no son los romanos, no son los ladrones. Los enemigos de Jesús están dentro del templo. Capítulo 11, versículo 18. Lo oyeron los principales sacerdotes y los escribas y buscaban cómo matarle. Capítulo 11, versículo 27. Segunda parte, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le hicieron la pregunta. Capítulo 12, versículo 13, entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Versículo 18 del capítulo 12, entonces vinieron a él unos saduceos, quienes dicen que no hay resurrección, y le hicieron una pregunta para provocarlo. Versículo 28, se le acercó uno de los escribas. Al oírlos discutir y dándose cuenta de que Jesús había respondido bien, le preguntó: ¿quiénes son los enemigos de Jesús? Los enemigos de Jesús no están en las cantinas. Los enemigos de Jesús no están en los prostíbulos. Los enemigos de Jesús están en el templo. Y creo, mis hermanos, mis hermanas, que la cosa no ha cambiado mucho en los últimos siglos. Los enemigos del Evangelio muchas veces siguen estando en los templos. Los enemigos de Jesús siguen predicando la palabra, muchos de ellos aprovechándose de la palabra para recoger diezmos, para llenarse de dinero, para manipular a las personas. No les interesa el reino de Dios, les interesa lo que puedan ganar con el Evangelio. Los enemigos de Jesús siguen haciendo daño, aprovechándose del poder que tienen sobre las personas, de la influencia que tienen sobre sus oyentes, para que sigan buscando el dinero, para que sigan buscando sus intereses personales y desvían la atención para que no miren a Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? No se trata de hacer, ni de dónde trabajo ni sirvo. No se trata de lo que tengo, lo que he alcanzado. Se trata de quién soy. En la parábola podemos ver por qué lo entendieron. Cuando Jesús comienza diciendo: un hombre plantó la viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores. Todos podemos acordarnos de Isaías capítulo 5. La viña es Israel. Y a Israel el Señor le dio todo para que diera fruto. Y aquí es donde está la lección a través de la pregunta. No solamente la pregunta revela el pecado de ellos, no solamente la pregunta revela el corazón alejado de Dios de estas personas y aprendido, aferrado a las riquezas, a la avaricia, al poder, sino que la pregunta manifiesta también el deseo de Dios por su pueblo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? La respuesta del Señor es: porque Él es el Hijo amado de Dios. ¿Y eso qué tiene que ver con los seguidores de Jesús? Mucho. ¿Recuerdan que les dije que al comienzo está de esta sección está la llegada a Jesús a Jerusalén, y al comienzo del capítulo 13 está cuando Jesús sale del templo? Entonces el templo, todo tiene que ver con el templo. ¿Qué es lo que encontramos en el capítulo 10 antes de llegar al templo? Encontramos a un ciego que es hijo de Timeo, Bartimeo, que le pregunta a Jesús, lo llama, le ruega: hijo de David, ten misericordia de mí. Y la pregunta de Jesús es: ¿qué quieres que haga por ti? Que yo recobre la vista. No le pidió otra cosa. Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. ¿Y qué encontramos al finalizar esta sección?
Al comienzo está el ciego Bartimeo, que por su fe fue salvado. Y al final encontramos versículos 41 al 44 del capítulo 12. Fíjense lo que encontramos. Estando Jesús sentado frente al arca del tesoro, observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre vino y echó 2 monedas pequeñas de poco valor. Él llamó a sus discípulos y les dijo, de cierto les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca. Porque todos han echado de su abundancia, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Antes del ciego Bartimeo encontramos a los discípulos de Jesús. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Queremos que en tu gloria nos sentemos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Los discípulos tenían la actitud de los fariseos. Estaban buscando poder y gloria. Estaban buscando tal vez riquezas, influencia. Y vemos a 2 personas contrarias. Un ciego que ni siquiera podía vivir dentro de la ciudad. Estaba excluido por su enfermedad. Se decía que los ciegos, los leprosos, los pobres, estaban excluidos porque estaban excluidos de la bendición del Señor, no eran bendecidos por el Señor. Y tal vez esa era una de las razones por las cuales muchos de los líderes religiosos de la época buscaban dinero, porque necesitaban demostrar que estaban siendo bendecidos por Dios, que tenían una vida tan santa que el Señor los bendecía. Y se cierra el ciclo del templo con una viuda pobre que echó todo lo que tenía. ¿Cómo se le llama a esto? Fe. ¿Los líderes religiosos tuvieron evidencias de que Jesús era el Mesías? Sí. ¿Trabajaban dónde? En el templo. ¿Hacían cosas buenas, ofrendaban, cantaban, oraban en el templo? Sí. ¿Qué era lo que no tenían? Ellos no creyeron en Jesús como Mesías, a pesar de ver las evidencias. Y cuando Jesús llega al templo, ve la higuera que tiene hojas, tiene apariencia de abundancia, de fruto, pero no tiene fruto. Y después llega al templo. Después de tirar todo en el templo, las mesas de los cambistas, sale, dice el versículo 20 del capítulo 11, por la mañana pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tengan fe en Dios. Es el fruto que el Señor está buscando en su pueblo. ¿A qué se refiere con tener fe en el Señor? Se refiere a entregarlo todo. Se refiere a tener el dinero o las posesiones como una herramienta para la gloria del Señor y no como la meta en el nombre del Señor. Se refiere la fe a lo que hizo Bartimeo, suplicando misericordia en lugar de pedir gloria. Y lo que hizo la viuda, entregando todo en lugar de pedirlo todo. Eso es fe. Versículos 13 al 17 del capítulo 12. ¿Le damos tributo al César o no? El Señor pregunta, ¿de quién es la moneda? ¿De quién es esta imagen? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Recuerdan Génesis? Hizo Dios al hombre a su imagen. ¿De quién es esta imagen? Denle al César las monedas, pero denle a Dios su vida entera. Fe es seguir a Jesús en el camino. Fe es ser transformados por el Señor en el camino mientras seguimos a Jesús.
Y fe es tener las prioridades en orden. ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es lo que más anhela tener para ser feliz? ¿Dinero? ¿Negocios? ¿Influencia? ¿Poder? ¿Seguidores? ¿Viajes? ¿Qué es lo que más anhela usted para ser feliz? ¿O es Cristo? Lo que anhelaba esta mujer al entregar todo lo que tenía por servir al Señor. El Señor no quiere monedas. El Señor quiere su ser. Usted está dispuesto a seguirle. Usted lo está siguiendo. Usted ha escuchado quién es Jesús. Espero que no tenga la actitud de los fariseos, que saben quién es Jesús, pero Jesús es un desafío en contra de los intereses, de lo que desean. La vida loca, la vida llena de dinero, mal habido, lleno de abundancia, de lujos. ¿O es Jesús aquel a quien seguir y a quien servir? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque le diste autoridad a tu Hijo para que viniera y organizara el desorden que había en el mundo. Un pueblo con religión, pero sin relación contigo. Un pueblo con templo, pero sin ti dentro. ¿Y cuánto necesitamos recordar la parábola? Que no estemos desechando a tu Hijo sin darnos cuenta. Y esto muchos lo hacen cuando les interesa el Jesús que hace milagros, el Jesús que enseña. Yo quiero aprender, no les interesa el Jesús que confronta el pecado y que invita a tenerle a Él en primer lugar. Ayúdanos, Señor, para que podamos darnos cuenta de si realmente estamos siguiendo a tu Hijo. Ayúdanos a ser iglesia en todo el sentido de la palabra. Bendícenos, en Jesucristo te lo pido. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. El que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. El que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Hermanos, muy buenos días. Me corresponde hoy, una vez más, saludarles y presentar a ustedes los anuncios de la semana que hoy inicia y que va del 11 al 17 de julio.
Dentro de estos anuncios debemos nuevamente felicitar a los cumpleañeros de la semana que ayer acabó. Nuevamente hacer referencia a Camilo Josué Palencia, a Roxanne Cristina Santiago y a Diana Patricia Varela, quienes cumplieron años la semana anterior. La única cumpleañera de esta semana va a ser la hermana Nelly Johanna Rico Páez, quien cumple el 16 de julio. Felicitaciones a Nelly Johanna. Un abrazo. Estamos felices porque uno de nuestros miembros nuevamente cumple con creces sus objetivos, sus metas académicas. Cindy Torres Pérez, celebramos su grado como Magíster en Biomedicina y en Biotecnología Molecular en Ciudad de México, en México. De manera de que a Cindy le enviamos un abrazo muy grande, estamos muy contentos por su nuevo logro académico y felicitaciones para ella y a toda su familia. En los motivos de oración estamos felices. La semana pasada comentábamos la gran mejoría del hermano Stevens López Sierra. Lo que no alcanzábamos a imaginar era que el hermano Stevens ese mismo día, el domingo anterior, estuviera en casa junto con su esposa e hija. Stevens, un abrazo grande, seguimos felices y esperamos que siga en este periodo de rehabilitación y que llegue a un estado completamente normal. Unos mejoran, otros enfrentan el coronavirus. Estamos compartiendo con ustedes para que sea un motivo de oración. Pedamos por la salud de los hermanos Dani, Alexander y Marlon Rossi López, quienes en Guatemala están enfrentando en este momento el coronavirus, de manera de que tener a Dani y a Marlon en nuestras oraciones. Bueno, hermanos, entonces sin tener otro motivo más de anunciar a ustedes, me despido enviándoles un abrazo y, como siempre, deseando que pronto estemos reunidos en comunión en nuestro local alabando a nuestro Dios. Un abrazo, adiós.